Nuestro compañero Joaquín Matos. Bien, gracias. Señores, nosotros aún no hemos hablado de noticias recientes que han ocurrido y que son importantes. Básicamente, hubo elecciones en Brasil el día de ayer, un balotaje de una segunda vuelta electoral, donde, para mí, a mi entender, se volvieron a equivocar las encuestas. Y digo así porque, según últimas encuestas que se habían publicado previo a la celebración, el presidente electo debió haber ganado con una diferencia aproximadamente de un 7%. Y vemos en el día de hoy que prácticamente hubo un empate, con una ligera ventaja a favor del candidato opositor Ignacio Lula da Silva. Menos de 1%, Joaquín. Precisamente. Sí, pero son unos boticos, Sí, pero no, Odalí, mira, el porcentaje... Es más. El porcentaje con el que ganó el presidente, entre 1 millón o 100 millones, eso es lo mismo, porque cuando Lula da Silva gana precariamente en esta segunda vuelta, pero con más de 2 millones de diferencia, pero entonces, bueno, son 2 millones, sí, pero en Brasil son 2 millones, son menos de un punto, que eso fue lo que reflejó. Entonces, ¿dónde perdió Bolsonaro las elecciones? Hubo un evento que el presidente electo Ignacio Lula da Silva aprovechó al máximo, que si no se da ese evento, posiblemente Lula no fuera el presidente hoy electo. El COVID-19 es la responsable, en mi opinión, de que Lula hoy sea presidente electo. Lula tocó el tema porque, hay que decirlo, Bolsonaro fue torpe en el manejo de la crisis. Y a Bolsonaro, Lula, hábilmente y estratégicamente, le echó la culpa de todos esos miles de muertos que el COVID produjo en Brasil. 385.000, dicen algunas fuentes, otras lo hacen pasar de 400.000. Correcto. Entonces Lula aprovechó ese discurso para la susceptibilidad de la gente, para los familiares de esos seres queridos, presentar a Bolsonaro como el responsable por la manera torpe en que manejó. Y no solamente la manejó, sino también con sus expresiones que provocaron. Él no quería vacuna en Brasil, en principio. Y eso provocó que se murieran miles de personas. Lula agarró y aprovechó este discurso y lo llevó a la población. Entonces, ¿qué lo digo? Porque si Bolsonaro hubiese manejado la crisis del COVID, como por ejemplo se hizo en República Dominicana, posiblemente los resultados hoy hubiesen sido otros. Lo digo porque, bueno, porque por la diferencia pírrica con la que ganó. Fue una cuestión ahí, casi un empate técnico, con una ligera ventaja del presidente electo hoy, Ignacio Lula da Silva. De manera que, de todos modos, hay nuevo presidente en Brasil y reitero, como comencé mi comentario, parece que las encuestas, tanto en la primera como en la segunda vuelta, se equivocaron. En primera vuelta se esperaba que Lula da Silva ganara con el 50%, que se fuera en primera vuelta. No fue posible, sino que quedaron solamente a 5 puntos de diferencia. Y hoy, en el día de ayer en las elecciones, prácticamente esa diferencia se hizo insignificante. Hay que esperar a ver cómo viene Lula da Silva, presidente que ha sido presidente 2 veces de Brasil,
y ahora va por un periodo. Creo que los periodos presidenciales en Brasil son de 7 años. Pero sigue siendo... No son de 7 años. Lula da Silva sigue estando en el gusto del electorado también. ¿Quién? Lula da Silva, porque es que no que ganó solamente por la pandemia, es que hay una gran población que votó por él. Sí, pero que al ver la cantidad tuve que quedaron casi parejos. Entonces, con todo, óiganme bien con esto, lo que le voy a decir. A Lula da Silva no le tiraron con flores cuando salió del gobierno. Ni él tiraba. No con fue todo. con flores que le tiraron. Dice Perebor que aquí en Brasil derrotaron al odio y a la envidia. Mira, con todo y que la candidata que en primera vuelta quedó en segundo lugar, en tercer lugar con un 4%, brindó su apoyo a Ignacio Lula da Silva, que con eso y lo que él sacó debió sacar 52%. Sí, 58, 48 más 4. Son 52. Son 52, debió sacar por Pero lo menos 52%. Es política. Eso es que iba a decir que 2 más 2 no son 4 necesariamente en política. Quizás el que fue a votar hoy no se anime y no vaya a votar. No, votaron más. Votaron más. Hay muchas razones para explicar lo que ocurrió. Una de esas es la lectura que hace Joaquín Matos de la pandemia y el manejo inadecuado que le dio Lula, que obviamente le quitó electores, tanto en la primera como en la segunda vuelta. A mi modo de ver, lo más determinante para que Lula da Silva ganara las elecciones fue la concentración de los temas de debate. El tema de debate en el 2022 en Brasil no fue la corrupción. El tema de debate en Brasil fue la economía. Y siendo la economía el principal factor a discutir, había que ver que Lula da Silva manejó un gobierno que durante 8 años tuvo crecimiento económico de un 4% como promedio año tras año. Se dice que sacó 30 millones de personas de la pobreza. Sacó 32 millones de la pobreza, los pasó a la clase media. No que lo sacó solo de la pobreza, sino que pasaron a la clase media. Esto explica que las personas que tenían salario mínimo, que tenían 2 o 3 salarios mínimos, viesen en Lula da Silva la esperanza de volver a recomponer el escenario político y social del país. Y fue parte de su promesa, doctor. Fue parte de su promesa. Claro, Lula da Silva tenía una competencia enorme que provenía del Estado, el Estado brasilero, el Estado brasileño y de los Estados Unidos, porque hay que recordar que Brasil integró con Rusia y China y la India un nuevo sistema financiero cuando Lula gobernaba, que era el BRIC, y el BRIC en cierta forma compite con el Fondo Monetario Internacional y con la política económica de los Estados Unidos. Te voy a hacer una pregunta, Vidal, una pregunta al margen. ¿Tú crees que Lula vendría con un gobierno de odio y de persecución? Tu apreciación, conociendo más o menos la historia de Lula y del comportamiento del pueblo de Brasil. Mira, yo entiendo que Lula se parece un tanto a Mandela. Mandela fue un hombre muy golpeado, pero gobernó sin odio. Lula ha dicho: Brasil no está dividido, a pesar de que había un cisma entre los ultraderechistas que representaba Bolsonaro y los izquierdistas que asumía Lula. Lula es un hombre que aspiró antes de ganar la presidencia durante 4 ocasiones. Fue un hombre que provino de la clase más humilde de Brasil, que abrazó el sindicalismo y que fundó un partido. Porque el Partido de los Trabajadores que lleva a Lula al poder es el propio Lula que lo funda, que lo forma. Lula es el político más popular que tiene Brasil. Ahora, Lula no gobernó solo para los pobres. Hay que recordar que parte de los problemas que tuvo Lula se debieron a las alianzas que hizo con los ricos.
Esas alianzas que le permitió manejar un sistema financiero tan fuerte que exportó riquezas a otros países y que manejó campañas electorales en otros países, que llegó a determinar quién gobernaba en América Latina durante un periodo importante de su gobierno. Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión. Y fue condenado a estos años de prisión porque era innegable que en su gobierno hubo actos de corrupción. Pero el Tribunal Supremo de Brasil anuló el proceso y declaró extinguida la acción penal contra Lula da Silva en el año 2021. Lula, si bien fue condenado a 12 años, no pasó 12 años preso, porque hubo una medida que durante el curso del proceso le permitió, después de 700 y pico de días, ¿no?, obtener la libertad. Pero Lula da Silva dijo ayer, luego de ganar las elecciones, que él resucitó. Una resurrección, un hombre condenado a 12 años, con unas elecciones anteriores que con Bolsonaro... todos los impedimentos puestos. Claro que Bolsonaro las ganó y que Bolsonaro llegó a concentrar el poder más fuerte económico, porque Bolsonaro gana en Sao Paulo, que es el punto básico de las estructuras económicas. De hecho, el nuevo gobernador de Sao Paulo es de Bolsonaro. Pero Lula conservó la simpatía en las grandes mayorías de pobres, de esos 156 millones de electores. La mayor parte son gente pobre, porque parte de lo que Lula adquirió fue perdido durante el gobierno de Bolsonaro. Por eso en Latinoamérica hay que tener cuidado. La gente no puede descartar políticos. A Joaquín Balaguer se le descartó. Se dijo que Balaguer no volvería al poder cuando perdió en 1986. Y Balaguer se alza con el poder en 1996. La gente descartó a Hipólito Mejía, que perdió las elecciones en el 2004. Y en el 2012, si Leonel Fernández no invierte todo el dinero que invirtió en Danilo Medina, hubiese ganado Hipólito Mejía la presidencia de la República, porque no fue Danilo Medina que ganó las elecciones del 2012, fue Leonel Fernández invirtiendo en Danilo Medina, hasta el punto que hubo 187,000 millones de pesos que se invirtieron en los 3 últimos meses de la campaña electoral. El dinero, el poder, la magia de un candidato o de alguien que ha ostentado el poder no se puede subestimar. Hay que tener siempre el cuidado y hay que conocer en estas lecturas que la propia corrupción puede ser un discurso que la gente no le preste tanta atención si se deterioran las condiciones económicas del pueblo. Es decir, el pueblo prefiere que vuelvan condiciones económicas favorables siempre que el gobernante que lo esté haciendo no lo haga bien. En el caso de Bolsonaro, llegó a deteriorar lo más valioso para América Latina, que era la selva amazónica, y llegó a disminuir la capacidad de compra del brasilero. Y en este escenario, el Lula da Silva no gana con holgura, porque los últimos boletines decían que él tenía 50,9 y que Bolsonaro tenía 49,1. De 50,9 menos 49,1 te da 1,8. Esa sería la diferencia, aunque faltaban votos, muy pocos es la votos. diferencia, doctor, que usted dijo la... Sí, Lula saca, según los últimos, cuando estaba computado el 99% de los resultados, Lula tenía 50,9 de los votos. Y Bolsonaro tenía 49,1, lo que significa que es 1,8 de diferencia entre esos porcentajes que dio a conocer el sistema electoral brasilero. 1,8, estando en la oposición, teniendo todo el poder en contra y teniendo incluso a los Estados Unidos en contra, no es deslenable. Él
a punto estuvo de perder las elecciones si las elecciones hubiesen sido unos días después, porque Bolsonaro iba creciendo, estaba acercándose y el poder económico obviamente que puede mucho. Bien, pero vamos a pasar al comentario con Alci Pimentel. Abrí una pausa, me dice el amigo Ismael Piña. El hombre de la seña. El hombre de la seña. Vamos a una pausa y regresamos con Alci Pimentel.